Aníbal, ahí estamos viendo imágenes que esto es en Rocha, ¿no? ¿Qué es esto, Tamara? ¿Qué es esto? No te escucho. Rocha, pero ¿qué parte es esto? Ahí está, Punta del Diablo. Punta del Diablo. Aníbal, siempre hago la misma pregunta. Vos todavía sos senador y todavía no tenés que renunciar para la candidatura a intendente. ¿Cómo es eso? No. Sí, nosotros el 15 de febrero asumimos como representante del departamento de Rocha, como diputado, y el 18 prometimos como senador. El 1 de marzo, en la Asamblea General, ingreso a la misma como senador y ya quedo. Y por supuesto, la campaña de las municipales voy a estar, digamos, con la doble responsabilidad de trabajar en el Senado de la República y a su vez también encarar la campaña electoral en el departamento de Rocha. O sea que no es necesario renunciar para presentarse a intendente, para candidato. No, al contrario. Nosotros a su vez también priorizamos esa responsabilidad. Primero porque es una responsabilidad que te da la gente, no puedes, perfectamente se puede desdoblar en los compromisos, ya lo he hecho en otras instancias. Y en el Parlamento del primer día hay muchas cosas para trabajar, para construir, que están en la agenda del Gobierno Nacional, y cuestiones de agenda de nuestro interior del país, que nosotros ahí hemos planteado un énfasis muy importante, que ya se está viendo reflejada en algunas decisiones que antes de asumir Yamandú la ha incorporado, por ejemplo, la presencia potente de ministros y ministras de Estado y subsecretarios. Por ejemplo, la subsecretaria de Turismo, por primera vez es una mujer de Rocha, con un alto conocimiento en el tema turismo, debe ser de las personas que está más formada en el país. Ana Claudia Caram, la conozco perfecto y hemos interactuado muchísimo años anteriores y la verdad que creo que es un valorazo. Es más, no quiero ser... A ver, mira lo que te voy a decir, y esto que yo no, la verdad que no lo conozco al futuro ministro, estaba pensando si ya es ministro, no, todavía no. Al futuro ministro no lo conozco personalmente y no, pero por lo que leí no viene del palo del turismo. Me parece como, capaz que estoy equivocado y estudió bárbaro y tal, pero es más bien, va a ser un cargo de confianza muy importante, ser ministro obviamente, pero Ana Claudia Caram me parece que va a ser... Es todo un hallazgo porque está muy bien puesta, porque va a ser el puntal, me parece, me tomo el atrevimiento de pensar así, del ministro, ¿no? Porque ella sí sabe de turismo y tiene una larga trayectoria en Rocha. ¿Sabe que yo ya lo he visto a los dos trabajar en el territorio? Porque ellos de enseguida que fueron designados tomaron una decisión que yo la valoro mucho. Ya llevan como 5 o 6 departamentos recorridos, Maldonado, Río Negro, Rocha, Colonia, donde han generado instancias en la construcción, digamos, de lo que es la transición con las actuales autoridades y con las organizaciones. El turismo es una actividad donde tienes que construir la gestión en conjunto con los privados. Tiene que haber una escucha y un diálogo muy potente, que siempre le ha habido en nuestro país, y sabemos que lo que pudimos ver es la complementariedad, si bien Pablo no viene estrictamente del palo del sector, pero a través de sus conocimientos están armando, y junto con las otras incorporaciones que han generado en el ministerio, veo un equipo muy potente de trabajo y de conocimiento y de complementación, ¿no? Que logran incorporar algo que estaba yo haciendo referencia recién, la mirada integral del país. Y eso Yamandú lo ha hecho muy bien desde el principio, generar en lugares muy sensibles del gobierno gente que tiene la mirada, o sea, que va a estar en decisiones de lo macro, pero parado en la realidad, en toda la realidad del país. Aníbal. Esto fue una de las grandes críticas, la recorrida que hicimos Frente Te Escucha en todo el país, no solo en el interior. Nos planteaban eso, la necesidad de estar parado con los pies en la realidad, y el que toma decisiones grandes no las toma a partir de un edificio frío y cerrado, sino en contacto permanente con el sinnúmero de realidades que hay: la frontera, el agro, la agropecuaria, las pequeñas comunidades, los pueblos chicos y las grandes ciudades. O sea, tener la mirada de lo que hace el Uruguay todo.
Sí, el turismo, ¿cómo anduvo con el departamento de Rocha estos últimos 5 años? ¿Cómo fue la interacción con el Ministerio de Turismo, ya que estamos? ¿Tenés idea? El Ministerio ha tenido una articulación. Acá, por ejemplo, el director general de turismo tuvo una fuerte presencia. Las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Por eso te pregunto. Una fuerte presencia en el territorio. Ha sido un gran articulador con los gestores de turismo del departamento. Acá creo que la falla que, por lo menos me miraba, pueden haber muchas miradas, y lo digo con mucho respeto, creo que acá la pata floja fue la Intendencia de Rocha no potenció ese trabajo que sí del Ministerio hubo de articulación con los sectores privados. Acá se había creado la Organización General de Destino con la Corporación Rochense de Turismo, y por supuesto que cada gobierno le da a su estilo de gobernar, porque para eso son elegidos, una dirección. Y la direccionalidad que tuvo el actual gobierno fue, ¿no?, en el turismo concretamente, esa coordinación y articulación en conjunta se perdió mucho. Sí, el ministerio la planteó muy bien y coincidimos, pero la Intendencia no jugó rol. Más, el director de turismo lo dijo en alguna de las presencias que se hicieron acá, el rol de articulación entre lo público y privado en un sector tan importante como el turismo. Y ahí creemos que es un tema para destacar. Es un tema para destacar ese, ¿no? Porque en Rocha, en los gobiernos que recuerdo anteriores del Frente Amplio, donde estaba Ana Claudia Caram, la interacción sí, con lo público y privado era muy importante. A veces uno puede pensar que es al revés, pero como que hay a veces como que el Frente Amplio mira de reojo lo privado, y sin embargo, por lo menos en el turismo. También fui testigo que tanto Lilian Quechichean en su momento, como Lescano, sí, también Benjamín Liberós, bueno, gente que trabajó con todos los departamentos por igual, y me alegra saber que también este ministerio, digo, no hizo diferencia. Tal vez lo que falló, según vos, fue la propia intendencia. Por eso digo, Roque, el director general de turismo del ministerio, hubo un rol de articulación con los departamentos turísticos y los rescato en Rocha, un rol que hay que continuarlo y hay que profundizarlo, sí, a nuestro entender. Está bien, ¿qué hay además de...? Sí. Yo lo que le cuestiono más, con respeto, vuelvo, porque estoy hablando de la gestión, no de las personas, creo que ¿qué es lo que hay que cuidar en esta campaña electoral? Tratar que no se confundan las prioridades, y que cuando se planteen decisiones de gobierno de largo aliento, no se mezcle con la campaña electoral. Por eso nosotros decimos que las cosas que tenemos que articular y concretar y plantear y proponer tienen que estar aterrizadas después, lo mismo que decía Yamandú en la campaña nacional, cosas que efectivamente después las hagamos, se hagan. El Hotel 5 Estrellas, que fue, digamos, un caballito de batalla, que no fue solo en Rocha. Recordaremos que en el 2020, en plena pandemia, quien era ministro de Turismo en su momento, planteó 4 hoteles 5 estrellas: Paysandú, Colonia, Atlántida y Rocha. Yo puedo entender que cuando tú llevas adelante una propuesta, puede pasar, como pasa muchas cosas en la vida, que la misma no se pueda concretar. Bueno, la pandemia no ayudó. Pero la pandemia no ayudó, reconozcamos. Pero la pandemia ya estaba instalada cuando se hizo el anuncio. Hacía 1 mes y medio. Si dijera, cayó la pandemia después del anuncio, pero en Rocha se hizo 15 días antes de las elecciones. Se hizo en los primeros días de septiembre, fines de agosto, ¿no? La pandemia estaba en marzo. Se anuncia el Hotel 5 Estrellas sabiendo que el impacto más grande de la pandemia, y que duró largo, ¿no?, fue lo que aún ha costado recuperar el sector turístico, ¿no? Se hace el anuncio de 4 hoteles 5 estrellas. Y en el caso de Rocha, lo puedo decir con total propiedad, fue un anuncio muy sin ninguna consistencia. No había consistencia real de que eso fuera posible. Fue como una mentira premeditada, ¿no?, que tuvo un solo objetivo. Después agonizó, ¿no? Se fue cambiando en el tiempo, que se llamaba interesado, después que había una tierra que se destinó para eso, y después lo que se dijo fue que cayó el proyecto porque nuestros hermanos argentinos se acostaban ricos y se despertaban pobres. Esa fue la respuesta pública a cómo cae un anuncio que fue
estirado durante 3 años y que tuvo esa muerte de lujo, por decirlo de alguna manera, algo que había mucha gente ilusionada que eso efectivamente se concretara y bueno, y efectivamente fue un anillo solo de campaña. Ahora, Que entendemos que no debe suceder. Sí. Ahora, hay que aprender de los errores. El profe Labroto iba a hablar de ese tema, justamente quería preguntar. Sí, buenas tardes, senador. Le iba a preguntar justo sobre el Hotel 5 Estrellas, ¿no? Pero más que nada vinculado al tema de la infraestructura turística y el desarrollo de Rocha, ¿no? Porque en definitiva, uno que no es de Rocha, lo que ve es que tiene una gran propuesta natural, excelente, pero está un poco atrasado en materia de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, también podemos hablar de Piriápolis, de otros lugares, ¿no? O sea, parecería que la frutilla es Punta del Este, con un desarrollo impresionante, y el resto va más o menos retrasado. Entonces, ¿cuál es el objetivo en Rocha? En el concepto. Y ahora yo le agrego un componente nuevo que hay, ¿no? Que también presiona más sobre la necesidad de ampliar y mejorar en logística, sobre todo, y en servicios. Sí, sí. ¿No? Es, por ejemplo, Rocha aumentó su población, hoy tiene una población permanente de 80.000 habitantes. Y el crecimiento poblacional fue específicamente en toda la costa, ¿no? La Paloma pasó del censo del 2011, lo que es el territorio del municipio de La Paloma, ¿no? Todos los balnearios de San Antonio, Santa Isabel, Punta Rubia, La Pedrera, toda esa cadena de balnearios hasta la Laguna de Rocha, ahí el censo arroja 13.000 habitantes, se duplicó, ¿no? Entonces eso genera, más allá de lo que es la población de verano, que puede llegar a los 50.000 personas en los días pico, claramente en la necesidad, ahora hay por parte del gobierno nacional una propuesta que todavía es un proyecto que no se ha aterrizado, que es del saneamiento, que es muy importante, pero por ahora está solo en anuncios y no se ha aterrizado, no se ha materializado en el proyecto ejecutivo que determina cuál es la obra en sí, y esa sin duda que es una inversión absolutamente necesaria y que esa inversión hay que pensarla en los otros balnearios, cómo se visualiza el saneamiento, si saneamiento tradicional, otro tipo de propuestas que le hay, y que entendemos que es un desafío claro para este quinquenio. Nosotros hemos planteado también que nosotros tenemos en el departamento de Rocha 180 kilómetros. El océano está acá, pero en general como que no miramos de frente al mar y no tenemos una política permanente, no solo de turismo. El desafío sigue siendo cómo se hacen inversiones que estiren. Esta es una discusión vieja, pero hoy estamos parados sobre otras realidades que yo no quiero adelantar propuestas hasta que efectivamente no la tengamos, porque la propuesta no es, porque si criticamos lo que fue el Hotel 5 Estrellas no podemos hacer lo mismo. Entonces cuando nosotros consolidemos propuestas que estamos trabajando con privados, vamos a hacer anuncios importantes, anuncios que ya se están proyectando de inversión, no talenteo, y de la direccionalidad pública en determinadas inversiones. Cuando hagamos la propuesta, vamos a proponer la propuesta con la financiación. Bien. Que estamos trabajando en eso. ¿Qué más hay aparte de turismo en Rocha? Bueno, Rocha es un departamento turístico, agropecuario, forestal, el sector, la zona norte del departamento, la cuenca arrocera, tiene más de 30.000 hectáreas. Estamos a pocos días de comenzar una cosecha que para toda la zona norte y los departamentos arroceros, y esta cosecha se da con una particularidad de esperar una buena producción, unos buenos rendimientos, también con un precio internacional, muy favorable, histórico, ¿no? En el entorno de los $16. Entonces ahí hay una preocupación tanto del sector industrial como de los productores, que tiene que ver con el tema de la exportación de arroz con cáscara. Eso impacta en la industria, impacta en los departamentos donde está la industria, y ahí el ministro de Ganadería
ha sido muy concreto en ese sentido, que hay que tomar decisiones que apuntalen esas situaciones. Tenemos un departamento forestal, un departamento agrícola ganadero, hay una producción de carne importante, acá hay un frigorífico que hoy una de las fuentes de generadoras de trabajo más importantes que tenemos en el departamento. Hay unas 500 personas aproximadamente trabajando directamente en ese frigorífico que exporta carne a todo el mundo. Estuvo al punto del cierre cuando el mercado chino no se habilitaba y ahí logramos esa habilitación. Y bueno, en términos generales esa es la actividad económica característica del departamento. ¿Antonio quiere pelearse con Aníbal o le va a hacer una pregunta amigable? Al contrario. Es de la ofrendita que me sirve. Me cae bien. Es de la ofrendita que me caen bien. Eso para mí es un honor. Un honor. Pregunta cortita, porque en política todo es importante. Si Aníbal Pereira sale intendente, ¿quién queda en tu lugar en el Senado? En diputados ya quedó quien es hoy el diputado de Rocha, Gabriel Tinelini, y mi otra suplente es Ana Claudia Carán. Esperemos que esté los 5 años en el ministerio, no porque no querramos que asuma la banca, porque es una gran militante y una gran trabajadora. Y en el Senado hay que ver cómo corren las líneas, porque en realidad creo que eso tiene que ver con la suplencia. Yo no soy suplente directo de la ministra de Transporte, que es por quien asumo en el Senado, Echeverri. Yo voy atrás, en la lista atrás de Pepe Mujica, estoy en la primera línea de Alejandro Sánchez. En realidad, como el Pacha tuvo que renunciar, si hubiera pedido licencia asumía yo por él. Pero como si hubiera sido ministro el Pacha, asumía yo en lugar de él. Pero como renunció a la banca, la banca ahí se mueve en la línea de titulares y no en la línea de suplentes, ¿verdad? Bien. En este caso es la línea de suplentes la que sigue, ¿no? Bien. Hay que ver quién está al lado de Lucía Echeverri y quién es quien queda. Hay una ingeniería. Te quiero hacer una pregunta más, pero hay toda una ingeniería detrás de eso. De suplente, está mi amigo y colega Javier Máximo Goñi. ¿Qué número de suplencia tiene? ¿Es el 2, es el 3, 4, el 5? Tenemos acá dudas. Javier, logramos construir una plancha de suplentes muy potente. Javier tuvo, digamos, mayor repercusión, claro, porque es un hombre conocido en fútbol, entra a miles de hogares con su relato ya reconocido, ¿no? Pero mucha gente no sabe que Javier es un rochense de corazón de hace 38 años. Él empezó a estar en Rocha justamente relatando fútbol en los campeonatos del Este. Por eso en los últimos partidos hemos ido juntos, cuando él no tiene relato en Montevideo. Y él tiene acá propiedad, tiene casa y viene toda la semana, hace muchos años. Él había planteado, Javier no es frente amplista militante, claramente, él viene de extracción vallista, pero fundamentalmente nosotros lo que hemos priorizado es construir un equipo de trabajo que piense en clave de futuro. Aquel conoce el deporte, conoce Rocha, y ya hemos trabajado algunas propuestas que están relacionadas, entre otras, deporte y turismo. ¿Pero esto es suplente, ¿esto es suplente directo o no? Es el cuarto suplente. Cuarto suplente. Cuarto suplente. Pero nosotros cuando asumimos la intendencia, en el periodo pasado, mis 4 suplentes asumieron. No tengan duda que si eso se da, van a ver. Algún día se va a sacar la foto, me parece muy bien. Que se saque la foto. No tengan duda de eso. Hoy hay un informe sobre adquirir una canasta básica en Uruguay es un 79% más caro que comprarla en Brasil. Hay preocupación, un 79% más comprarla acá que en Brasil. Hay preocupación, ¿cuál es su punto de vista? Y algunos productos más, ¿no? Sí, algunos productos 3 y 4 veces más. Sí, sobre todo lo que tiene que ver con artículos de limpieza. Exacto, higiene personal, sí. Higiene personal, exactamente. Bueno, la frontera siempre es un tema porque la realidad de las fronteras son muy dinámicas, ¿no? Y creo que hay que continuar
en políticas focalizadas de frontera. Ustedes recordarán hace 2 años el drama que estaba planteado en todo del otro lado. Claro. Por eso es necesario seguir focalizando decisiones específicas, una línea que les tiro, ampliar lo que es la línea del IMESI en el combustible, ¿no? Esa es una idea que surge de los diálogos que tuvimos con todos los centros comerciales, particularmente de frontera, porque la frontera tiene ese dinamismo, porque cuando se da eso, mucha gente va a la frontera, obviamente, y dinamiza la economía local. Nosotros en Rocha tenemos un problema complejo que se agravó en este quinquenio. Tenemos 11.000 rochenses, un 33% de rochenses con inseguridad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Trabajo informal, trabajo negro, gente que no aporta al BPS, y en esa zona de frontera es donde está concentrada esa mayor dificultad. Sí. Rocha aumentó la pobreza. Ahí está nuestro nivel mayor. ¿Cómo focalizar políticas? Sí. Y en frontera tiene que haber políticas específicas que es, como le pongo el ejemplo, ¿no? El IMESI tiene 24%, si pones nafta en las estaciones uruguayas a 27 kilómetros de frontera, que acá en Rocha es Coronilla y Chuy, en otros departamentos es un poco más amplia, digamos, la cantidad de estaciones de servicio. Bueno, algo similar relacionado con productos básicos. Es muy complejo depender de otro país. Es horrible. Depender de argentinos es increíble. Fabián, vos tenés una pregunta, ¿no? Sí, Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo va? La pregunta es por ¿Cómo andas, Aníbal? La pregunta es por el tema de los números de la Intendencia, porque siempre es una preocupación cómo termina una gestión. Por un lado está la aprobación del Intendente, que en cuanto a lo que ha sido tu gestión, recuerdo que había terminado con una buena aprobación. Pero después están los números reales, que es la economía de la Intendencia, la caja. ¿Cómo termina la caja de esta gestión y cómo la podría recibir Aníbal Pereira si gana la elección? Bueno, la pregunta tuya me lleva a una respuesta muy concreta. Porque lo que quiero dejar bien claro es que no es una opinión de Aníbal Pereira. Por eso yo creo que en las campañas electorales hay que ser primero que nada serio, responsable. De acuerdo a la última rendición de cuentas, estamos a pocos días de que el Tribunal de Cuentas se pida de la rendición de cuentas del ejercicio 24. En el último ejercicio aumentó en 500 millones de pesos, en 13 millones de dólares el déficit. La Intendencia en septiembre tuvo que echar mano a un préstamo que siempre las instituciones públicas trabajan con préstamos, pero un préstamo para llegar a fin de mes fue, ¿no? En el cual se está pagando 3 millones de pesos de interés ahora en febrero por ese préstamo, y toda esa información la Intendencia la ha dado de manera muy confusa. Además, ustedes pueden chequear en nota que en pleno septiembre el propio ex intendente decía era mentira nuestra, que no había un préstamo. Bueno, después el Banco Central, como todo crédito en su página, tú puedes entrar a ver que efectivamente hubo un acceso a un préstamo, porque la situación financiera es compleja, es muy compleja, y en el momento que asume el nuevo gobierno, sea quien sea el intendente que elijan los rochenses, va a tener una complejidad y va a tener que, para el presupuesto próximo, sin duda, que tener en cuenta esa realidad de faltante de efectivo, ¿no? La caja está seca. Cuando asumió Unpierre tenía 8 millones de dólares y un déficit acumulado de 6 millones de dólares, que era el déficit. El propio exintendente, hay notas que lo dijo, que era así. O sea, él había hablado de un circuito virtuoso, que en los 15 años de gobierno de Frente Amplio bajó el déficit de 42 millones de dólares a 6 millones de dólares. Ahora, en un año, en el año 23, el déficit aumentó a 19 millones de dólares. Y este ejercicio no lo sabemos. Seguramente siga en esa línea. Aníbal, te mando un abrazo, te agradecemos mucho, y bueno, como le decimos a todos los candidatos de todos los departamentos, si ganan no se olviden de nosotros, nada más. Nunca nos olvidamos, en el llano o en la cima, siempre que construir el mismo lugar. Que pase. Eso es lo que no se puede perder nunca. Ha sido un gusto. Un abrazo, Aníbal, gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo grande. Vamos arriba.